Buenas noches, nosotros somos estudiantes de la Universidad de San Buenaventura de Psicología y mucho gusto, mi nombre es Andrea Castaño, estamos con Adriana Escobar y con Lina Quintero. ¿Cuál es su nombre? Beatriz Guzmán. Bueno, ¿será que nos puede comentar un poco acerca de su trayectoria laboral? Sí, he sido independiente toda la vida, trabajo desde los 14 años y soy psicóloga clínica, me formé en clínica, pero ahora trabajo en organizacional también y he sido independiente, trabajo en ONGs, en proyectos especiales con la alcaldía, con la gobernación y hace 13 años tengo una empresa. ¿Cuáles son las condiciones o características actuales del sujeto humano en las organizaciones? Pues ese es un discurso trillado, pero está fragmentado, está precarizado. Sus condiciones laborales no son una promesa de empleo pleno y seguro, hay incertidumbre, los significados y sentidos del trabajo han mutado, estamos muy atravesados por el concepto de Zygmunt Bauman de la modernidad líquida, de una realidad que nos establece, que no es firme y sobre la que hay que construir. Es un sujeto atiborrado de tareas, atiborrado de labores administrativas y digamos en términos de beneficios o de mejoras, que eso lo digo siempre en mis clases, la OIT hace 20 años decía ofrezca un empleo pleno y seguro y ahora dice ofrezca un empleo decente. Y eso significó muchas cosas para quienes trabajan o laboran, tengan contrato fijo, contrato a término indefinido, es la misma precariedad, ¿no? Y está atravesado por modelos jerárquicos arbitrarios que pasaron de un poder burdo a un poder sutil, a una violencia mucho más sutil. Y eso pues definitivamente ha impactado la vida. El trabajo es una categoría ontológica y lo que pasa con el trabajo nos atraviesa la vida. Especifique cuál cree que es la diferencia entre los individuos que hoy trabajan en las organizaciones con aquellos de hace 20 o 30 años. Describir en términos sociales, culturales e individuales. Pero eso es para hablar 4 días, pero básicamente es eso. Una de las primeras cosas que aparecen en este sujeto contemporáneo del mundo del trabajo es unas trayectorias fragmentadas versus unas trayectorias lineales, permanentes, que habían hace 2, 3 décadas. ¿Sí? La sensación de incertidumbre ha crecido y ya ninguna condición o ningún contrato, ninguna modalidad de contrato genera disminución en la incertidumbre. Aún los que tienen contrato a término indefinido o tienen contrataciones estatales sienten la incertidumbre, como pueden ser los funcionarios de los hospitales, de los colegios, que marchan todo el tiempo exigiendo sus derechos, sus primas. Entonces digamos que ya había una transformación. Culturalmente tenemos un ingreso de un sujeto que entraba a una empresa para estar ahí toda la vida, a un sujeto que ahora pasa temporadas de 2 años, de 1 año, digamos, y no porque se aburra, simplemente es su trayectoria que es cortada, que es disminuida y que es una búsqueda. Antes no existía la muerte laboral y es que usted a los 30 ya está fuera de circulación, ahora existe la muerte laboral. Entonces digamos que la propuesta de trabajo que hay es una propuesta precarizada y es una propuesta que genera mucha angustia, que genera niveles de sufrimiento altos y todo el tiempo se está viviendo como en un mundo paradójico, ¿sí? Las paradojas son quienes comandan la vivencia del trabajo, porque por un lado se pide que trabajen en equipo, pero por otro lado destáquese y estudie, por un lado hay un discurso de cambio y sea el gerente de su compañía, pero por otro lado están las restricciones que usted tiene para tomar decisiones. Entonces es un mundo del trabajo paradójico en el que uno de verdad tiene que disfrutar lo que hace para que esta serie de condiciones o dificultades no lo capturen o no lo atajen. Uno ve compañeros que salen de las organizaciones, que renuncian, que se saturan que no los dejen actuar, que no los dejen confrontar. Uno ve ilícitos en las compañías, uno ve personas maltratadoras que son toleradas por otros bajo filosofías de protección y de cuidado. O sea que es una temporada de mucha incongruencia que todo el tiempo está generando angustia. ¿Cuál considera es el paradigma bajo el cual son vistos los trabajadores en la actualidad por parte de las organizaciones? Pues depende de la organización. Yo creo que así como tenemos este panorama oscuro, depresivo, del que yo les hablé en las otras 2 preguntas, también tenemos panoramas de esperanza, pero finalmente el sujeto que trabaja es un instrumento de efectividad, de productividad, pero hay entornos donde la productividad está supeditada a las personas, que es un poco lo que pasa en Argos o en algunas otras empresas, pero la mayoría, las personas están supeditadas a la productividad, o sea, es distinto.
Es decir, que la productividad es la gran sombrilla y las personas están supeditadas a lo que ahí ocurra. Pero uno encuentra los dos universos y es muy interesante encontrar estas lógicas donde el sujeto aparece, donde aparecen sus necesidades, donde se construye a partir de las generaciones que hay, sin necesidad de acudir al recorte, a la optimización, o se entiende que este paradigma de eficiencia con fiabilidad se puede manejar. Colombina, por ejemplo, entiende el papel importante de las personas en la productividad y no son las personas recursos, todo lo contrario, pero entonces yo diría allí depende, ¿sí? Finalmente tenemos una gran cantidad de empresas donde el sujeto no aparece, donde el sujeto es una herramienta fría, pero tenemos también casos bellísimos como Argos, como Colombina, como otras empresas donde efectivamente el sujeto, además de tener buenas condiciones y buenas propuestas de bienestar, pues es un sujeto valorado, reconocido y, como les digo, donde las personas son la gran sombrilla y la productividad es un resultado del tratamiento que se les dé a ellos. Bueno, la concepción del trabajo cambia dependiendo de las condiciones históricas y de los problemas y formas de explicar que se dan en cada época y cultura. Para usted, ¿cuál es la concepción de trabajo que se tiene actualmente en nuestra época y en nuestra cultura? El trabajo es una categoría ontológica necesaria, el trabajo es una virtud, el trabajo es un deseo, el trabajo es una necesidad, es un prestigio. Está particularmente definido por lo que signifique para cada uno, pero esa definición le moldea el resto de su vida. Entonces, de lo que sí estoy segura es que la definición de trabajo, digamos, permea el resto del escenario. No tenemos muy separado, balanceados esos roles. Lo que ocurra en el trabajo, digamos, se permea el resto de los escenarios y de los roles. Entonces es un inevitable, pero depende de la concepción del sujeto, porque quien trabaja porque así lo desea, porque le apasiona, porque paga sus cuentas, pero también es feliz, pues ese es un tipo de trabajo. A quien tiene que soportar, porque finalmente con eso es que está medio viviendo, y entonces ahí tendríamos que mirar quiénes viven en la condición de trabajo y quiénes sobreviven en la condición de trabajo, y eso marcaría una diferencia. Para usted, la adaptabilidad, fluidez y velocidad son tres condiciones para la vida laboral en esta época. Adaptabilidad, fluidez y velocidad. Sí, claro, pero eso es muy del concepto de la modernidad líquida, o sea, hay que hacerlo y hay que hacerlo ya. Hay que tener la capacidad de adaptarse a cualquier condición, inclusive a la que va en detrimento de sí mismo. Y tiene usted que generar el menos lío posible. Tiene que generar la menor resistencia, tiene que fluir, tiene que ser sinérgico. Es decir, que de alguna manera la particularidad debiera desaparecer, porque lo que se quiere es como una igualdad que no haga ruido, que sea obediente, y lo que tenemos es gente que se está cansando de esa docilidad que lo atropella. Pero es la demanda todo el tiempo, es decir, cuando tú no te acoplas a una cultura, la gente dice, no se está ajustando a lo que queremos, o sea, no está siendo fluido, no es dócil, no se está adaptando. Sí, entonces sí son como condiciones, pero básicamente son lo que el discurso el discurso neoliberal, o ese discurso del capitalismo salvaje aterriza y dice: manténgalo callado, manténgalo quieto, que se adapte a todo, que viva con lo poco que tenga, y que además lo haga bien, con calidad, que ese es como el gran paradigma, ¿no? Hagamos eficiencias, pero mantengamos una confiabilidad alta. Y allí el sujeto se queda atrás porque cada vez tiene menos recursos para trabajar. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias. Chao.